Litro Filmongen para nosotros es todo. Nosotros somos una parte más del Litro Filmongen. Que haya una ruca en la ciudad creo que es algo importante, es algo significativo. Inchinta mapuche alkakeinta Litro Filmongen. Alkakeinta leufu njenieta kiman. Alkakeinta trayenco, alkakeinta uñón. Comta in mapu. En el mapuche mongen, lo que prevalece es el kimón que te da Litro Filmongen. El mapuche observó cómo es el Litro Filmongen y a partir de ahí nace el kimón. En mi caso yo crecí al lado del río, entonces nosotros escuchábamos el río para saber si iba a llover, para saber si iba a salir el río hacia el Lofmap. Entonces donde voy yo llevo ese kimón. Y todos los Lofmapu tienen su mapuche kimón. La gente tiene que aprender a escucharla y a conectarse con ese kimón. Hay muchos sitios de significancia cultural, ¿ya? Y estos pueden ser espacios naturales, espacios sociales, culturales, que se han ido formando, ¿ya? Dentro de los espacios naturales, por ejemplo, fueron los que fueron dejados en algún momento, ¿no?, por las fuerzas rectoras, los Nehuen, ¿no? Tenemos muchos, les comentaba, los Lililentu, los Mahuidantu, Huincul, Mallín, Trayenco, Menoco, en fin, son muchos espacios, ¿ya? Espacios que contienen vida y que están protegidos, ya espacios que tienen fuerza, que tienen Nehuen, que tienen espíritus que los están protegiendo, espíritus que conviven con nosotros, ya, pero que son de esos espacios, ya. Y hay otros espacios de significancia cultural que han sido creados a través del tiempo por nuestra sociedad. Un Illatuhue, por ejemplo, un Palihue, ¿ya?, un Trahuhue, son espacios, digamos, socialmente construidos, ¿ya?, pero que tampoco están al azar, y yo creo que eso es súper relevante. Desde el Mapuche Raquiswam nada es al azar, nada es casualidad, todo está porque algún Nehuen, alguna fuerza lo está permitiendo, ¿ya?, algún espíritu tutelar, por llamarle de alguna manera. El cementerio, el tun, que creo que también va de la mano con el elugún, que es la práctica previa al entierro, ¿cierto?, que es el funeral, diciéndolo de manera winca. Es importante, así como también nuestros eltúes, que son nuestros cementerios. Muchos de ellos hoy en día ya han sido profanados, otros están en manos de privados, otros también se encuentran bajo el agua. Entonces creo que es algo importante que también hay que rescatar. Están en nuestras memorias que existen algunas comunidades todavía que tienen su cementerio y que se respeta como tal, que es el espacio donde descansan nuestros antiguos y nuestras antiguas, y es un espacio también de trascendencia hacia la otra tierra, hacia la tierra de arriba, donde descansan nuestros antiguos y nuestras antiguas y que nos acompañan. Sí, yo insisto, en este espacio hoy en día, ahora, yo no estoy solo. Atrás mío están mis abuelos, mis padres, mis reabuelos y así para atrás mis antiguos que caminan conmigo y me ayudan a dar de manera firme, ¿cierto?, de manera seria, a dar esos pasos, a seguir creciendo. Porque a la larga de la vida, y como un mapuche, así lo creo, la vida es un constante crecimiento y un constante desarrollo. O sea, creo que eso es algo importante.
y que lo traigo a colación porque creo que tiene mucho sentido con el cementerio. El Itofiilmanguén también nos da el monehue. El monehue es la forma de todo lo que para nosotros sirve para comer, para alimentarnos. Antiguamente acá no había arroz, no había tallarines. La gente comía árboles, comía hojas, comía los hongos, el mapucful. Entonces eso es el Itofiilmanguén para nosotros. Es parte de nuestro monehue, es nuestro mapuche quimán, es mapuche monguén. Somos parte del Itofiilmanguén. No somos más que ellos. Sin el Itofiilmanguén nosotros no podríamos existir. Ningún espacio está, digamos, por simple voluntad de las personas, ya sea alguna autoridad, alguna machi, algún lonco o alguna persona de la misma comunidad puede haber tenido un peume, por ejemplo. Y en ese peuma, en ese sueño, les dijeron que por alguna razón en tal espacio tiene que efectuarse y transformarse ese espacio en un espacio ceremonial, por ejemplo, en un Iñatúa. ¿Ya? No es por simple voluntad de que esto es mejor, por ejemplo, bajo los ojos humanos, sino que algo lo dejó ahí. Algún ser, alguna fuerza, ¿no? A través de los sueños dijo, o algún ancestro, aquí tenemos que hacer este espacio y ahí se hace. Si nos damos cuenta cómo está construida esta ruca, está construida en relación hacia dónde sale el sol. El sol sale hacia el este, que está a mi espalda. Y si se dan cuenta, la puerta de salida de la ruca da directamente al Niyatúe, al espacio ceremonial, al rehue que tenemos en la ruca. Entonces creo que es importante porque a la larga es un puente entre el mundo tangible y el mundo intangible, entre nuestro mundo terrenal y el espiritual. Es un lugar donde podemos conectarnos con nuestra espiritualidad, con nuestros antiguos, con nuestros ñen protectores, ¿cierto? Nos podemos conectar con ellos y claramente, ¿qué hacemos? Le pedimos, ¿cierto? Que nos proteja, le pedimos que nos acompañe, que tengamos un buen año. Hay un concepto mapuche sungún que es el Quilliwún, que nosotros siempre conversamos y lo explicamos también en el colegio. En el Quilliwún todo es ayuda, eso es ayuda. Si hay un fuchaliwen, la colcusa puede subir y dar sus flores y sus frutos y sus hojas. Si los fuchaliwen no están, hay lagüen que debajo de estos aliwen no pueden crecer. Hay muchos espacios que están amenazados. Los espacios naturales, principalmente en el contexto del Guaymapu, ¿no? Están siendo amenazados producto de que existe una dinámica económica, una dinámica política que se sustenta en el extractivismo, se sustenta en la explotación, en otra concepción de la vida, que es distinta. Los espacios son considerados meros elementos, materias primas, espacios sobre los cuales uno puede hacer usufructo. Entonces, en ese contexto, están amenazados los espacios naturales. Los menocos, por ejemplo, no hay menoco, hay una desertificación del suelo, hay una sequía tremenda, hay plantaciones de pino, en fin, la economía que llegó al territorio mapuche después de la ocupación de la Araucanía ha hecho de que estos espacios estén amenazados y están en franco retroceso, lamentablemente. Pero no así, a mi juicio, los espacios sociales, ¿ya? Los Iñatúes, los Paligües, si bien no están presentes en todas las comunidades, también producto de los cambios culturales, son espacios que la gente tiende a preservar y son celosos, somos celosos con esos espacios, porque son nuestros espacios, ¿ya? Y tenemos, al menos aquí en nuestro territorio, ¿cierto?, la dinámica de proteger esos espacios, de cuidarlos. También existe una práctica cultural dentro del mundo mapuche que es ir a visitar a nuestros muertos, donde vamos al lugar, compartimos una comida, compartimos lo que a esa persona, por ejemplo, le gustaba, conversamos con él, con ella,
y de alguna forma también se mantiene ese vínculo, porque siento que son vínculos estrechos y que no son inquebrantables. Entonces yo creo que en el fondo hoy en día tenemos que avanzar en una ley de patrimonio, es una ley muy antigua del año 25, entendiendo el patrimonio en ese tiempo que solamente eran los edificios. Y creo que hay otro tipo de patrimonio, que son estos patrimonios inmateriales, ¿cierto? Y claramente las culturas o los pueblos originarios tienen mucho de eso y tienen mucho que hay que proteger. Y claramente uno de ellos son nuestros cementerios, nuestros Eltúbe, ¿cierto? Nuestros Niyatúbe también, que muchos de ellos también han sido profanados, han sido violados, quemados, ¿cierto? Y tristemente en algunas comunidades reemplazados por cruces. También cuando hay intervenciones de otros árboles que han traído, debajo no existe el litrofil moñán. Existen algunas especies nomás, pero el litrofil moñán se da en los espacios en que hay árboles nativos. Hay árboles nativos, hay plantas nativas, hay filque la huenta amli, filque mongewe camli, melitañén. Hay seres que cuidan esos espacios. Si hay un espacio natural que está siendo afectado, hay un espacio que está siendo transgredido, ya eso implica también que nosotros tenemos después una repercusión. Cometemos un yafcán, decimos nosotros, o hacemos culpa con esos espacios. Y al hacer culpa, transgredir esos espacios, estamos transgrediendo también a un semejante, ¿ya? Porque esos espacios contienen un ñen, contienen un dueño, ¿ya? Entonces nosotros decimos somos codueños y nosotros entre esos seres, esas fuerzas y los seres humanos debemos convivir, debemos mantenernos en armonía, ¿ya? Entonces por eso es importante, porque es como un semejante. Finalmente es como un semejante, es como un otro simétrico, ¿no? Creo que este es un espacio educativo, un espacio de salud y un espacio también de cultura, donde se puede transmitir esto. Yo siempre digo, este es un pedacito de Wallmapu inserto en la ciudad. Y es algo que a toda la persona que viene se lo digo y se terminan dando cuenta y claramente dicen, sí, es muy similar, no sé, a la comunidad de mi papá, de mi mamá, o donde vivía mi abuela, etc. Entonces, creo que esto es un espacio valioso, que hay que saber cuidarlo, que hay que también respetarlo, porque también tiene sus tiempos y tiene sus procesos. Y creo que eso a la larga también le ha traído una aceptación a la comunidad, insisto, no mapuche de la ciudad, que de alguna otra forma también en algunos momentos hace uso de este espacio. Y es algo que ayuda también a atraer a todos esos mapuches que andan perdidos en la ciudad, que tristemente están colonizados por la chilenidad y que los ayuda también a encontrarse con su raíz, con lo propio. Uno nombra a esta fuerza en los millatos, en las ceremonias, dice el mapun cusé, el mapun fichá, el mapun huacheconá, el mapun el chasomó, es decir, estamos nombrando aquellas fuerzas que dejaron la tierra, el mapun, ¿cierto? Dejaron la tierra. Entonces esos directamente fueron dejados por ellos. Ahora después, producto de la dinámica de la misma sociedad, ¿no? Uno ha ido creando estos otros espacios que podríamos decir que son como espacios nuevos, ¿no? Un Iatúbe tiene una temporalidad histórica de cuando fue dejado, no sé, uno puede decir en Iatúbe de nuestra comunidad tiene tanto tiempo y se creó por esto, porque alguien soñó, entonces digamos, hay como más personas que intervinieron, ¿no? Pero como digo, no es que intervinieron porque así lo quisieron, sino que fueron otras voluntades las que influyeron para que eso se dé. Creo que este es un gran desafío, el ser mapuche en la ciudad. Es difícil, pero creo que no imposible. Cuesta tal vez un poco más, pero creo que hay que seguir manteniendo la cultura, hay que seguir avanzando, hay que seguir aprendiendo. La vida es un eterno aprendizaje y creo que este es un lugar donde uno también puede aprender mucho. Caminando me hice un camino entero para andar, adornado de flores que en primavera se hacen
voy en el camino y de barro se hicieron mis sueños. Dibujé en la arena un camino cubierto de estrellas. Y me fui a caminar entre el sol que cubre con el río, las piedras que piso al andar. Y me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro, de la brisa de todo lo que vivo.